Bienvenidos a mi nuevo canal, Sector del Terror. Antes de empezar, me gustaría decir que el 96% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Mira si aún no lo estás y suscríbete para más contenido. El camión de mudanza se detuvo frente a la casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de San Cristóbal de las Casas. La fachada blanca de la antigua casa colonial se veía imponente, con sus paredes gruesas y ventanas altas, como si hubiera sido construida para resistir más que el paso del tiempo. El dueño anterior, un hombre de edad indefinida con las manos marcadas por venas gruesas y oscuras, nos esperaba en el porche. No sonrió al entregarnos las llaves. Su voz sonó seca, como si cada palabra le costara un esfuerzo innecesario. «La casa está en buen estado», dijo. «Pero hay una habitación que debe permanecer cerrada». Señaló hacia el final del pasillo del primer piso, donde una puerta de madera maciza sobresalía entre las demás. Un candado oxidado colgaba de la cerradura, aunque la puerta misma parecía más antigua que el resto de la casa. «No la abran», añadió, y entonces sus ojos, opacos hasta ese momento, brillaron con algo que no pude identificar. «Ahí aún respira». Mi esposa, Laura, soltó una risa nerviosa, como si esperara que el hombre bromeara. Pero él no cambió de expresión. Solo nos entregó un sobre con documentos y se marchó sin despedirse, dejando atrás un silencio demasiado espeso para ser casual. Los niños, Sofía y Daniel, ya corrían por el jardín, ajenos a la incomodidad que se había instalado entre los adultos. Mientras descargábamos las cajas, noté que mi mirada volvía una y otra vez hacia esa puerta cerrada. El candado parecía intacto, pero algo en el marco de la puerta me llamó la atención. Pequeñas marcas oscuras, como si alguien hubiera intentado quemar la madera en algún momento. Laura me tocó el hombro, haciéndome saltar. «No le hagas caso», dijo. «Seguro es solo una habitación llena de trastos viejos. La gente de pueblo siempre tiene sus supersticiones». Asentí, aunque no estaba convencido. Esa noche, mientras nos acomodábamos en los cuartos que ya estaban listos, juré escuchar algo más que el crujido de las maderas viejas. Algo bajo, casi imperceptible, como una respiración lenta, arrastrándose desde el otro lado de la puerta sellada. Decidí ignorarlo. Después de todo, era solo una casa. Pero entonces, Sofía comenzó a llorar en su cuarto. Cuando entré, estaba sentada en la cama, mirando fijamente la pared. «Papá», susurró. «¿Quién es la señora que está en el pasillo?» Me quedé helado. El pasillo estaba vacío, y sin embargo, el candado de la habitación prohibida seguía ahí, intacto, como si algo ya hubiera aprendido a salir sin necesidad de abrirlo. Los días siguientes a la mudanza fueron una mezcla de caos y rutina. Las cajas apiladas en los pasillos, los muebles fuera de lugar, el eco de nuestras voces rebotando en las paredes aún desnudas. Pero había algo más, algo que no pertenecía al desorden normal de una casa recién ocupada. Era la puerta, siempre ahí, al final del pasillo del primer piso, muda pero imposible de ignorar. El segundo día, mientras llevaba unas cajas al estudio contiguo, me detuve frente a ella. El candado seguía en su lugar, pero ahora noté detalles que antes habían pasado desapercibidos. El marco no solo estaba ennegrecido, sino que las marcas formaban patrones irregulares, como si alguien hubiera arrastrado dedos carbonizados una y otra vez sobre la madera. El olor era lo peor.
No era el aroma a polvo y encierro que esperaba de una habitación sellada por años. Era algo más denso, más vivo. Una humedad rancia que se pegaba al paladar como el perfume de algo que se había pudrido entre las paredes. ¿Lo sientes?, preguntó Laura a mi lado, arrugando la nariz. Asentí sin responder. Ella había insistido en que el dueño era solo un viejo excéntrico, pero ahora notaba la misma duda en sus ojos. Esa noche, mientras revisaba las facturas en la cocina, escuché pasos arriba. Pensé que sería Sofía, que desde nuestra llegada tenía problemas para dormir, pero cuando subí, la encontré sentada en su cama, con una libreta de dibujo en las manos. No podía dormir, dijo sin levantar la vista. Me acerqué y vi lo que estaba dibujando. Una figura femenina, desdibujada, pero inquietantemente clara en su postura. Una mujer sentada en un rincón, con vestidos largos y manos descarnadas. Lo más perturbador era el rostro, o más bien la ausencia de él. Donde deberían estar los ojos, solo había 2 huecos vacíos. ¿Quién es?, pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. Sofía encogió los hombros. No lo sé, pero siempre está ahí, en el rincón rojo. ¿El rincón rojo? Ella señaló un espacio en el dibujo que, efectivamente, estaba coloreado con un rojo intenso, como si alguien hubiera derramado pintura fresca sobre el papel. Ahí es donde se sienta. Dice que pronto recordaremos. No supe qué responder. Tampoco le pregunté cómo sabía que el rincón en su dibujo era rojo si solo usaba lápices de grafito. Al salir de su habitación, eché un vistazo al pasillo. La puerta sellada seguía cerrada, pero ahora estaba segurísimo de una cosa. El candado no era tan viejo como la casa. Era nuevo y alguien lo había puesto ahí, no para que nada saliera, sino para que nada entrara. Los dibujos de Sofía se multiplicaron. Aparecían en sus cuadernos, en hojas sueltas bajo su cama, incluso garabateados con dedos temblorosos en el vapor del espejo del baño. Siempre la misma figura, la mujer sin ojos, sus largos dedos enredados en lo que ahora reconocía como los jirones de un vestido quemado, y siempre, sin excepción, sentada en ese rincón rojo que parecía sangrar en el papel. Una mañana, Sofía me mostró su dibujo más reciente con una calma que me heló la sangre. Ahora está dentro, dijo, señalando el trazo torcido de una puerta entreabierta. El dibujo mostraba la misma habitación de siempre, pero esta vez los detalles eran alarmantemente precisos. Las vigas del techo, las marcas en las paredes, incluso el patrón de las tablas del piso. Era exactamente como imaginaba que se vería la habitación sellada. ¿Quién te dijo cómo es esa habitación?, pregunté, tratando de controlar el temblor de mis manos. Sofía me miró con esos ojos demasiado serenos para una niña de 7 años. La señora dice que debo dibujarla para que no olvide cómo era antes de que la quemaran. Laura dejó caer la taza de café que sostenía. El estruendo de la porcelana al romperse nos sobresaltó a todos, excepto a Sofía, que siguió coloreando el rincón rojo con meticulosa concentración. Nunca le mencionamos nada sobre quemaduras, susurró Laura pálida, ni sobre... No terminó la frase. No hacía falta. Esa noche, mientras revisaba las cerraduras por enésima vez, noté algo en el pasillo. El aire frente a la puerta sellada estaba más frío, mucho más frío, como si del otro lado no hubiera una habitación, sino un espacio abierto, vasto y gélido. Me acerqué, incapaz de resistir el impulso, y entonces lo escuché. No era un sonido, no exactamente, era más como un susurro que se colaba directamente en mi mente, como si alguien hubiera puesto sus labios contra mi médula espinal y soplado palabras hechas de hielo. Ya casi es hora. Cuando retrocedí, tropecé con algo blando. Era el último dibujo de Sofía, caído en el pasillo. El rincón rojo ahora ocupaba casi toda la página.
y la figura sin ojos ya no estaba sentada, estaba de pie, frente a la puerta. El reloj de la cocina marcó las 3:33 am cuando el sonido me arrancó del sueño. No fueron pasos, no exactamente, era algo más lento, más deliberado, el crujido de maderas viejas cediendo bajo un peso que no debería existir. Laura seguía dormida a mi lado, su respiración agitada como si luchara contra sueños que no podía controlar. Salí de la cama con movimientos robóticos, como si algo más que mi propia voluntad guiara mis pasos. El pasillo estaba sumergido en una oscuridad demasiado espesa para ser natural. La puerta estaba abierta, no forzada, no derribada, simplemente abierta de par en par, como si el candado oxidado y la cerradura nunca hubieran existido. El marco ennegrecido parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que imitaba el de un pecho moribundo. El interior era una boca oscura. No alcancé a encender la luz. El olor me golpeó primero. Ceniza vieja, carne chamuscada, el dulzón tufo de algo que se había pudrido dentro de las paredes durante décadas. Mis ojos tardaron en adaptarse, pero cuando lo hicieron, el horror se aferró a mi garganta con garras de hielo. El piso estaba cubierto de una capa gruesa de cenizas, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente el resto de la casa, pero hubiera dejado esta habitación intacta durante un siglo. Las paredes mostraban marcas de garras, no de ratas o animales, sino de algo con manos humanas que había arañado la madera hasta dejar las yemas de los dedos en carne viva. Y en la esquina más alejada, exactamente como en los dibujos de Sofía, había un rincón pintado de rojo. No era pintura, era algo más húmedo, más vivo, que rezumaba entre las tablas como si la madera misma estuviera sangrando. El color se desvanecía hacia los bordes, como si el tiempo no hubiera podido borrarlo por completo, solo desteñirlo. Algo brilló entre las cenizas. Me agaché, mis dedos cerrándose alrededor de un objeto pequeño y frío. Un pedazo de rosario, las cuentas carbonizadas, el Cristo derretido por un calor que debió ser infernal. Entonces lo escuché. No provenía de la habitación. Venía de arriba, del cuarto de Sofía. Un sonido que no era un llanto, no exactamente, sino algo entre un susurro y un canto, en una lengua que hacía que mis dientes rechinaran y mi estómago se retorciera. Corrí escaleras arriba, las piernas pesadas como si las cenizas me persiguieran, trepando por mis tobillos. La voz de Sofía se hizo más clara conforme me acercaba. Abre los ojos, ella quiere ver, ella quiere ver. Cuando abrí la puerta de su habitación, la encontré sentada en la cama, los pijamas empapados de sudor, los ojos abiertos pero sin ver, en la pared frente a ella, garabateado con lo que esperaba desesperadamente que fuera lápiz labial o pintura, un nuevo dibujo, la puerta sellada, abierta, y la figura sin ojos ya no estaba dentro, estaba afuera, de pie, mirando hacia el dormitorio de mis hijos. Sofía giró la cabeza hacia mí y por primera vez en semanas sonrió. «Papá», susurró, «¿no la ves? Está justo detrás de ti». Desde aquella noche, la casa dejó de respirar en silencio. Ahora tenía voz. Cada madrugada, sin falta, el reloj se detenía a las 3:33 am y entonces comenzaban los sonidos.
arañazos lentos y meticulosos que reptaban por dentro de las paredes, como si algo con uñas demasiado largas estuviera abriéndose camino a través del yeso y la madera. No seguían un patrón aleatorio, eran deliberados, calculados, rasguño, pausa, rasguño, pausa, como midiendo distancias, como buscando puntos débiles. Laura ya no dormía. La encontraba en la cocina a altas horas de la noche, con las manos apretadas alrededor de una taza de café frío, los ojos vidriosos fijos en el monitor del babyphone que ahora colocábamos en el cuarto de los niños. Las imágenes en blanco y negro mostraban a Sofía y Daniel durmiendo pacíficamente, pero los sonidos no coincidían. A veces, el audio captaba susurros que no provenían de ninguno de los niños. Otras veces, un gorgoteo húmedo, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Pero lo peor eran los momentos de silencio absoluto, porque entonces se escuchaba con claridad el otro sonido, una respiración profunda y ronca que no pertenecía a ningún pulmón humano. Las mascotas lo sentían primero. El perro, un golden retriever normalmente juguetón, ahora se arrinconaba en el sótano y gruñía a las sombras. El gato desapareció por 3 días y cuando regresó traía algo entre los dientes. Un trozo de tela carbonizada que olía exactamente como la habitación sellada. Las luces empezaron a fallar. No era un problema eléctrico. Los técnicos no encontraban explicación, sino algo más siniestro. Las bombillas estallaban sin motivo, siempre cerca de Sofía. Una noche, mientras la ayudaba a lavarse los dientes, el espejo del baño se empañó de repente y en el vaho aparecieron 2 huellas de manos pequeñas, demasiado altas para ser las de ella, como si alguien estuviera al otro lado, apoyándose para mirar. Pero el verdadero horror llegó cuando comenzamos a notar los cambios en Sofía. Había desarrollado sonambulismo. La encontrábamos de pie en el pasillo, frente a la habitación que ya no estaba sellada, murmurando frases en una lengua que hacía que se me erizara el vello de la nuca. No eran palabras inventadas, lo comprobé, era algo más antiguo, un dialecto muerto que sonaba como huesos rompiéndose. Una madrugada la sorprendí en la cocina. Estaba de espaldas a mí, sus pequeños hombros moviéndose rítmicamente. «Sofía», llamé suavemente. Cuando se dio vuelta, vi lo que sostenía en sus manos, el cuchillo de cortar carne, y en la mesa, dispuestos con cuidado maniático, una serie de dibujos que no había visto antes. No eran como los anteriores. Estos mostraban a nuestra familia, a Laura, a Daniel, a mí, pero todos teníamos 2 detalles en común: los ojos quemados y el rincón rojo creciendo alrededor de nuestros pies, como si ya estuviéramos dentro de él. Sofía sonrió, pero no era su sonrisa. Era demasiado amplia, demasiado llena de dientes. «Ella dice que pronto podrá ver a través de mis ojos», susurró. Fue entonces cuando noté las manchas en su almohada, pequeñas, húmedas, rojo brillante, como lágrimas de sangre secándose al amanecer. La habitación sellada guardaba secretos bajo sus cenizas. Decidí entrar de nuevo a la luz del día, cuando el sol bañaba los pisos de madera y hacía que todo pareciera menos siniestro. O eso esperaba, pero ni siquiera el mediodía podía disipar la oscuridad que se aferraba a ese cuarto como una segunda piel. Las cenizas crujieron bajo mis zapatos mientras exploraba. En un rincón, apartando el polvo negro con las manos, encontré una caja de madera quemada. No era grande, del tamaño de un libro grueso,
peso, pero al tocarla sentí un escalofrío que me subió por los brazos como una corriente helada. Dentro había objetos que no pertenecían a este siglo. Un rosario destrozado, las cuentas de madera partidas en dos como si algo las hubiera reventado desde adentro, una muñeca de trapo sin rostro, su cabeza solo un saco de tela descolorida con dos manchas oscuras donde deberían estar los ojos, y un espejo ovalado, su superficie cubierta por una capa de hollín tan espesa que no reflejaba nada. Lo tomé con cuidado. El marco estaba frío, demasiado frío para estar en una habitación sin ventilación. Sin pensarlo, pasé el dedo por el cristal, limpiando una franja estrecha. Por un segundo creí ver mi reflejo, pero el hombre en el espejo no era yo. Tenía los ojos cubiertos por una tela negra, la boca abierta en un grito silencioso, y detrás de él, apenas visible, una figura alta y delgada se inclinaba hacia su cuello como para susurrarle algo. Dejé caer el espejo. El cristal no se rompió. Debería haberse roto, pero el impacto hizo que el hollín se agitara como si algo dentro respirara. Cuando lo recogí, la superficie estaba nuevamente cubierta de ese polvo negro, como si nunca lo hubiera tocado. Esa noche, mientras revisaba las cámaras del Babyphone, vi algo que me detuvo el corazón. En la esquina superior de la pantalla, justo donde el monitor no alcanzaba a captar claramente, había una mancha oscura que no debería estar ahí y se movía lentamente, como alguien arrastrando los pies por el suelo, acercándose a la cama de Sofía. Corrí escaleras arriba, pero cuando llegué, la habitación estaba en silencio, solo Sofía durmiendo, sus pestañas temblorosas como si soñara algo intenso. Me acerqué y le aparté suavemente el cabello de la cara. Fue entonces cuando lo vi. En su cuello, justo detrás de la oreja, dos pequeñas marcas rojas, como huellas de dedos quemados. Al salir, noté algo en el pasillo. El espejo ahumado que había dejado en la cocina ahora colgaba en la pared frente a la habitación de Sofía. Y aunque sabía que era imposible, juré que la capa de hollín se veía más delgada, como si alguien o algo estuviera tratando de limpiarlo desde el otro lado. El archivo parroquial olía a tiempo encapsulado, papel viejo, tinta desvanecida y ese moho particular que solo crece donde la luz no llega. El sacerdote nos había dado acceso con reticencia, sus ojos evitando los míos cuando mencioné la dirección de nuestra casa. Esa propiedad tiene historia, murmuró, haciendo la señal de la cruz con demasiada rapidez. Los registros más antiguos estaban escritos en un español arcaico, las letras desvaneciéndose como fantasmas en el pergamino. Pero una entrada en particular sobresalía, su tinta más oscura, como si alguien la hubiera repasado una y otra vez a lo largo de los años. 17 de marzo de 1871. Hoy se ha purgado el mal de nuestra comunidad. La mujer conocida como Cirila, acusada de brujería y pactos innombrables, ha sido encerrada en la casa del señor Mendoza para su castigo final. Se le quemó en su propio lugar de perversión, tal como dicta la sagrada tradición. Antes de expirar, la condenada pronunció palabras blasfemas. Volveré por los ojos de quienes me juzgan y veré a través de sus linajes hasta que la sangre se pudra en sus venas. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Las páginas siguientes contenían detalles que me hicieron cerrar el libro con manos temblorosas. Cirila no había muerto rápidamente. Habían tapiado puertas y ventanas, dejando solo un pequeño
respiradero por el que arrojaron teas encendidas. Los gritos, según relataban testigos, duraron más de lo humanamente posible, y al final, cuando ya no quedaba nada más que quemar, alguien juró haber visto una figura ennegrecida moviéndose entre las llamas, arrodillada en un rincón, pintándolo de rojo con sus propias manos carbonizadas. Regresé a casa con la garganta cerrada. Laura esperaba en la puerta, su rostro una máscara de horror. «Es Sofía», dijo, y su voz se quebró. Sus ojos... Corrí al baño, donde mi hija estaba sentada en el borde de la bañera, inmóvil. Cuando levantó el rostro, el grito se ahogó en mi pecho. De sus ojos brotaban gruesas lágrimas carmesí, hilos de sangre que dibujaban caminos oscuros por sus mejillas. Pero lo más aterrador era su expresión, no de dolor, sino de una calma sobrenatural, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. «No duele, papi», susurró. «Ella dice que pronto podré ver cosas lindas, cosas que brillan en la oscuridad». En el espejo del baño, empañado sin razón, alguien había escrito con un dedo invisible: «Ya casi veo». Y entonces entendí la verdadera maldición. Cirila, no queremos nuestros ojos. Quería que viéramos lo que ella veía en sus últimos momentos. El fuego, el dolor y ese rincón rojo que no era pintura, sino la última cosa que sus ojos carbonizados habían percibido antes de que el odio la trascendiera. Mientras sostenía a mi hija temblando, supe que estábamos equivocados desde el principio. No era una habitación lo que habían sellado con ese candado. Era un espejo, una puerta, y algo al otro lado había estado respirando todo este tiempo, esperando a que alguien limpiara el hollín para poder pasar. Las gotas de sangre en la almohada ya no eran esporádicas. Cada mañana el tejido estaba manchado de rojo oscuro, como si Sofía hubiera llorado lágrimas espesas durante toda la noche. Los médicos no encontraban explicación. Sus ojos estaban intactos, pero algo dentro de ellos sangraba. Fue Daniel quien lo dijo primero. «Hay alguien debajo de mi cama», susurró una noche, agarrando mi brazo con sus pequeñas manos heladas. «Hace ruidos como cuando tienes mocos y no puedes respirar». Revisé. No había nada, solo polvo y algún juguete perdido. Pero cuando apagué la luz, el sonido comenzó. Una inhalación húmeda, entrecortada, como si unos pulmones olvidados intentaran recordar cómo funcionaban. A las 3:33 am, el ritual era siempre el mismo. Las luces parpadeaban, los arañazos comenzaban dentro de las paredes, y ahora un nuevo sonido se sumaba, el crujido de madera vieja en el piso del pasillo, como si algo pesado y quemado se arrastrara de habitación en habitación. Laura ya no era la misma. La encontré una madrugada de pie frente al espejo ahumado, sus dedos limpiando mecánicamente el hollín mientras murmuraba palabras en esa misma lengua que Sofía usaba al dormir. Cuando la agarré del hombro, giró hacia mí con los ojos desenfocados. «Está casi limpio», dijo con una sonrisa que no le pertenecía. «Pronto podrá pasar». El espejo era la clave de todo. Al día siguiente, mientras Laura dormitaba en el sofá, tomé el espejo y lo llevé al sótano. Las herramientas del anterior dueño todavía estaban allí. Un martillo pesado descansaba sobre el banco de trabajo, como si me estuviera esperando. Alcé el martillo. En ese momento, Sofía gritó arriba. No era un grito de miedo, era un chillido agudo, casi triunfal. Corrí escaleras arriba, el martillo todavía en mi mano. El pasillo parecía haberse alargado,
las paredes respirando a mi alrededor. La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta y desde allí salía un resplandor rojizo que no provenía de ninguna lámpara. Empujé la puerta. Sofía estaba de pie en medio de la habitación, de espaldas a mí. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua. Alrededor de ella, cada uno de sus dibujos colgaba de las paredes, pero ahora se movían, las figuras retorciéndose como llamas. Y en el rincón rojo, algo se materializaba. No era la figura sin ojos de los dibujos, era peor. Una silueta humana hecha de ceniza y carne chamuscada. Sus ojos no faltantes, sino cosidos con hilo negro. Se alzaba lentamente y con cada movimiento el papel de pared detrás de ella se teñía de ese rojo imposible. Tanto tiempo, susurró una voz que provenía de todas partes y de ninguna. Esperando a que limpiaran el espejo, Sofía giró hacia mí. Sus ojos ya no sangraban, porque ahora tenían el color equivocado, un negro ahumado como cristales cubiertos de hollín. Y sonreía con los dientes de alguien que había aprendido a imitar expresiones humanas, pero no entendía cómo funcionaban. El martillo cayó de mis manos cuando la criatura en el rincón extendió un brazo carbonizado, no hacia mí, hacia el pasillo, hacia donde sabía que Laura estaría terminando de limpiar el espejo. Y entonces entendí la verdadera maldición. Cirila nunca estuvo atrapada en esa habitación. Estaba atrapada en el espejo. Y ahora, después de 150 años, por fin tenía ojos con los cuales ver nuestro mundo. Si te ha gustado el relato, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más.